El día que cancelé una boda de $100.000 no levanté la voz. No tiré copas. No hice un discurso dramático. Solo pedí que apagaran la música, me acerqué al coordinador del salón, le enseñé mi identificación y le dije: soy el responsable del contrato. Quiero cancelarlo ahora mismo. Y después, delante de 200 personas con vestidos caros y sonrisas listas para las fotos, le quité las llaves de un Mercedes a mi hijastra y le dije: se acabó. Hoy no te casa nadie con mi dinero. Y conmigo tampoco. Su cara se quedó como si hubiera visto a un desconocido. Y, en cierto modo, lo había hecho. Porque durante 17 años yo fui el hombre que pagaba y se callaba. Ese día, por primera vez, fui el hombre que decidió. Ahora, 2 años después, vivo solo en un apartamento tranquilo. No es grande. No tiene nada impresionante. Pero es mío. Hay silencio, y no ese silencio tenso de una casa donde uno siempre está esperando la próxima exigencia. Es un silencio limpio. A veces me siento en el sofá y todavía me sorprende que nadie me pida nada. Me costó aceptar que mi vida se había organizado alrededor de una chica que no era mi hija. De una mujer que decía amarme y de un papel que yo mismo acepté, el de cajero automático con corazón. Yo me cuento esto como si fuera obvio, como si hubiera sido un tonto. Pero cuando estás dentro, no se siente así. Se siente como responsabilidad. Como amor. Como así es la familia. Conocí a Paula cuando yo tenía 35. Ella tenía 32 y una hija de 8 llamada Valeria. Yo venía de un divorcio sencillo, sin hijos, y con ese cansancio de los hombres que se prometen no volver a complicarse y luego vuelven a complicarse igual. Paula era encantadora de una manera muy práctica. No era la típica persona intensa. Tenía una sonrisa fácil, un carácter fuerte pero cálido, y una historia que tocaba el botón correcto de mi empatía. El padre de Valeria, Javier, había desaparecido cuando la niña tenía 2 años. No, se separaron y lo ve de vez en cuando. No. Desapareció. Dejó de pagar. Dejó de llamar. ¿Se fue? Yo no vine a jugar al héroe, al menos eso me digo ahora. Pero sí pensé, aquí puedo hacer las cosas bien. Yo tuve un padre presente, duro, pero presente. Y siempre creí que un hombre decente hace lo que dice, cuida lo que construye, no abandona. Valeria al principio me miraba como se mira a un invitado que no sabes si se va a quedar. No era grosera. Solo, distante. Yo respeté eso. No intenté comprarla con regalos ni forzar la cercanía. Jugaba con ella cuando ella quería, la llevaba a entrenamientos cuando Paula no podía, y me ocupaba de lo básico sin hacerle sentir que le estaba pasando factura. Paula y yo nos casamos al año y medio. No por impulso, sino porque funcionábamos. O eso creía. La casa se llenó de rutinas, colegio, compras, cenas, tareas. Yo trabajaba en una empresa de mantenimiento industrial, buen sueldo, estable. Paula trabajaba por temporadas en administración, pero la mayor parte del tiempo se encargaba de la casa y de Valeria. A mí me parecía normal. Yo crecí viendo eso. Y además, yo podía con los gastos. Al principio, Valeria me empezó a llamar por mi nombre. ¿Roberto? Luego, a veces, Ro. Nunca papá. Y yo nunca lo pedí. Me decía a mí mismo que no importaba la palabra, importaban las acciones. Yo la ayudaba con matemáticas, le enseñaba a montar bici, le compraba zapatos cuando crecía, iba a sus presentaciones escolares aunque estuviera muerto de cansancio. Me sentía orgulloso cuando ella me buscaba en la grada. Me sentía necesario. Y eso engancha más de lo que la gente admite. Los primeros años fueron buenos. De verdad. Y por eso me duele contarlo así, como si todo hubiera sido mentira. No lo fue al inicio. Hubo cariño real. Hubo días normales. Pero la dinámica fue cambiando poco a poco, sin un momento exacto que yo pudiera señalar. Valeria creció. Y con ella creció una idea, que yo estaba ahí para resolver. Que yo era el que pagaba. Que yo era el plan A, B y C y que mi función era dar sin preguntar. No empezó con lujos. Empezó con cosas razonables,
clases de inglés, un teléfono porque todas tienen, ropa porque creció. Un viaje escolar. Yo decía sí porque podía, y porque quería que ella tuviera oportunidades. Luego llegaron los caprichos normales de adolescente, maquillaje caro, zapatillas de edición limitada, uñas cada 2 semanas, ropa de marca. Paula me decía, no quiero que se sienta menos que sus amigas. Y yo, con ese miedo antiguo de no ser suficiente, aceptaba. Cuando Valeria cumplió 16, me pidió un coche. No un coche usado para aprender, sino un coche bonito. Paula apoyó la idea como si fuera una necesidad educativa. Yo me reí pensando que era broma. No era broma. Valeria hizo una presentación en PowerPoint. Sí. Una presentación. Con beneficios, independencia, seguridad, yo no dependeré de ustedes, podré ir y venir sin molestar. Y al final puso una foto de un Mercedes pequeño, de esos modelos que parecen hechos para Instagram. Yo le dije que no. Y esa fue la primera vez que la vi mirarme como si yo fuera un obstáculo, no una persona. Paula se molestó conmigo en privado. Roberto, ella ha pasado por mucho. No tiene padre. Tú eres la figura masculina, ¿qué mensaje le das si le dices que no? Ahí es donde una parte de mí se quebró un poco, sin que yo lo notara. Porque no era una conversación sobre dinero. Era una conversación sobre culpa. Era, si no pagas, no la quieres. Era, si no cumples, no eres padre. Yo le dije que podríamos buscar un coche más sencillo. Paula insistió. Valeria lloró. Me dejaron sentir que yo era el malo. Y yo, cedí. No un Mercedes nuevo, pero sí un Mercedes usado, impecable, financiado. Lo pagué yo. Seguro a mi nombre. Mantenimiento a mi nombre. Todo. Valeria subió una foto con las llaves y escribió algo como gracias, mamá. No me etiquetó. No me mencionó. No puso gracias Roberto. Nada. Yo tragué. Me dije, es una adolescente. Ya madurará. Ese patrón se repitió en 1000 versiones, yo pagaba, ella recibía, y el reconocimiento era mínimo o nulo. Y cuando yo ponía un límite, venía el drama. Con Paula también cambió algo. Empezó a hablar del dinero como si fuera de ella. No en plan somos un equipo, sino en plan yo decido porque es para mi hija. Mis opiniones eran negociables. Los límites eran un ataque. Cuando Valeria entró a la universidad, el gasto se multiplicó. Matrícula, apartamento, muebles, ropa porque hay que verse bien, viajes con amigas porque se lo merece, un iPad, luego un Mac. Yo pagaba y, al mismo tiempo, trabajaba más horas para poder pagarlo sin ahogarnos. Paula empezó a decir que yo estaba ausente. Valeria decía que yo solo sabía controlar. Lo más irónico es que yo no controlaba nada. Yo financiaba. Y a veces me atrevía a preguntar para qué, y como si pedir claridad fuera una ofensa. Las primeras señales serias las ignoré porque no quería pelear. Y porque, si soy honesto, yo tenía miedo de perder mi lugar. Yo no era el padre biológico. Mi derecho a estar ahí dependía de ser útil. Un día, hace unos 4 años, escuché a Valeria hablando por teléfono en el patio. Ella no sabía que yo estaba en la cocina con la ventana abierta. Estaba riéndose y diciendo, no, tranquila, mi madre lo convence. Roberto siempre termina pagando. Es su rol. Es su rol. Como si yo fuera un servicio. Me quedé congelado. No dije nada. Me prometí hablar con Paula esa noche. Pero cuando llegó la noche, Paula estaba cansada, Valeria se fue a su habitación, y yo, me callé. Porque cuando llevas muchos años siendo el paz en la casa, te vuelves adicto a evitar explosiones. Aunque te explotes por dentro. Después vino el tema de la boda. Valeria conoció a Sergio, un chico de familia con dinero. De esos que hablan con seguridad porque no han tenido que dudar de si podrán pagar el alquiler. A mí no me cayó mal al principio. Era educado. Pero tenía un aire de yo siempre he sido el centro. Y Valeria se veía feliz, aunque también se veía, más exigente. Como si su vida tuviera que escalar para estar a la altura.
Cuando Sergio le pidió matrimonio, Valeria lo anunció en una cena familiar. Paula lloró, abrazos, fotos. Yo felicité. Sinceramente, quise alegrarme. Valeria, esa misma noche, cuando se calmó todo, me dijo: Roberto, quiero una boda grande. Una boda de verdad. No una cosa sencilla. Yo pregunté: ¿qué es una boda de verdad para ti? Ella me enseñó referencias: salón de lujo, flores enormes, un vestido de diseñador, música en vivo, destino para la luna de miel, invitaciones personalizadas, wedding planner de alto nivel. Y una cifra que me hizo reír por reflejo, porque pensé que estaba exagerando: $100.000. Vivimos en un país donde esa cifra no es una boda, es la entrada de una casa. Yo dije: eso no es realista. Valeria me miró con esa calma fría que había aprendido de algún lado: tú puedes. Paula se unió: es el día de nuestra hija. Ella no va a casarse como cualquiera. Se lo merece. Esa frase, nuestra hija. Paula la decía cuando convenía. Cuando tocaba exigir, era nuestra hija. Cuando tocaba poner límites, era tu actitud. Yo les dije que podíamos ayudar, sí, pero que no iba a financiar una boda de 100.000. Sergio tenía familia con dinero. Valeria trabajaba a medio tiempo. Podían ahorrar. Podían ajustar. Yo ofrecí una cantidad concreta, razonable. Valeria se ofendió como si yo le hubiera escupido. ¿Así de poco valgo para ti? Ahí me quedé mirándola, porque era una manipulación tan obvia que me dio vergüenza haber caído en otras veces. Paula me miró como esperando que yo arreglara el momento. Yo me fui a dormir mal. Y al día siguiente, en vez de hablarlo, me encontré correos del wedding planner con presupuestos. Paula ya había empezado a organizar todo como si yo hubiera dicho sí. Y yo, otra vez, dejé que pasara. Porque, aunque suene absurdo, una parte de mí pensaba que si yo frenaba, se iba a romper el matrimonio. Que Paula me iba a ver como el enemigo de su hija. Y yo no quería ser el malo. Ese es el tipo de miedo que te deja la gente cuando te ama bajo condiciones. Los meses siguientes fueron una locura. Contratos, depósitos, decisiones. Todo costaba más de lo que yo consideraba normal. Y cada vez que yo cuestionaba algo, Paula decía: no arruines esto. No seas miserable. Por una vez, hazlo por ella. Yo trabajaba más, tenía menos paciencia, menos energía. Empecé a sentirme viejo. No por edad, sino por desgaste. Y entonces llegó el detalle que lo cambió todo. El tipo de detalle pequeño que, cuando lo ves, ya no puedes desverlo. Valeria tenía una carpeta en su laptop donde guardaba todo lo de la boda. Un día, ella me pidió que le imprimiera unos documentos porque su impresora no funcionaba. Yo estaba en casa, ella estaba fuera. Me dio la contraseña del portátil y me dijo: está en el escritorio, carpeta, boda. Yo abrí la carpeta, busqué el archivo, y vi otra subcarpeta con un nombre raro: papá. Yo sentí un tirón en el estómago. Porque Valeria nunca decía papá. Nunca. Ella decía mi padre biológico o Javier o ese tipo. No debí abrirlo, lo sé. Pero lo abrí. No por celos. Por intuición. Dentro había capturas de pantalla de conversaciones, correos, y un itinerario de vuelo. Y un documento con un título claro: entrada papá a la ceremonia. Yo me quedé mirando, sin entender. Abrí un chat. Era Valeria con alguien guardado como Javier. Mi mano empezó a sudar. Los mensajes no eran recientes. Tenían meses. Meses. Valeria le escribía, él respondía a ratos. Ella lo buscaba. Ella lo invitaba. Ella le decía: es importante para mí que estés. Ella negociaba con él como se negocia con alguien que tiene el control emocional. Y ahí leí la frase que me dejó sin aire: yo quiero que tú me lleves al altar. Es tu derecho. Roberto es, bueno, Roberto solo paga. Eso fue. Así, sin insulto, sin gritos. Solo una frase que resumía mi lugar en su mente. Me quedé sentado. No sé cuánto tiempo.
Mi cabeza empezó a hacer una lista automática de cosas: el Mercedes, la universidad, el apartamento, los viajes, el vestido, los depósitos. Y esa frase, solo paga. Lo peor no fue Valeria. Lo peor fue Paula. Porque había mensajes donde Valeria decía: mamá lo entiende. Mamá está de acuerdo. Mamá dice que tú lo harás aunque él se ponga difícil. Paula lo sabía. Paula lo había aprobado. Paula había estado organizando una boda de 100.000 con mi dinero mientras planeaba que el hombre ausente apareciera como el papá en el momento más simbólico. Yo imprimí los documentos que me pidió, los dejé en la mesa, cerré el portátil y me fui a dar una vuelta. Caminé como un robot. No lloré. No podía. Mi cuerpo estaba en modo no colapsar. Esa noche, cuando Paula llegó, yo no dije nada de inmediato. La miré y le pregunté algo simple: ¿tú sabías que Valeria está hablando con Javier? Paula se quedó quieta, como si su cara se quedara sin programa por un segundo. Bueno, sí. La forma en que lo dijo fue lo que me terminó de quebrar. Ese bueno. Como si fuera una cosa normal. Como si yo estuviera exagerando. ¿Desde cuándo? Desde hace un tiempo. ¿Y por qué no me lo dijiste? Porque sabía cómo te ibas a poner. Ahí me reí, pero fue una risa seca. ¿Cómo me iba a poner, como un hombre que se entera de que lo han estado usando? Paula suspiró, como cansada. Roberto, no lo hagas sobre ti. Esa frase es peligrosa. Porque es la frase con la que la gente justifica cualquier injusticia: no lo hagas sobre ti. Como si yo no fuera parte de esa familia. Como si yo fuera un recurso. Yo le dije: Valeria quiere que Javier la lleve al altar. Paula se encogió de hombros. Es su padre. Yo la miré. ¿Y yo qué soy? Eres su padrastro. Lo dijo sin maldad. Lo dijo como un hecho administrativo. Y ahí, por primera vez en 17 años, yo sentí algo que no era tristeza ni rabia. Era claridad total. Yo había vivido como si mis actos me dieran un lugar. Como si pagando yo me ganara el derecho a ser considerado familia. Pero en el fondo, para ellas, mi rol estaba definido: proveedor. Nada más. Yo le dije: ¿tú crees que es justo? Paula respondió: no es justo, es la vida. Tú eres adulto. Puedes entenderlo. Eso fue casi insultante. Como si ser adulto fuera aceptar humillación. Yo le pregunté: ¿Valeria sabe que yo estoy pagando esto? Paula me miró como si yo fuera tonto. Claro que lo sabe. Entonces, ¿por qué no me lo dijo? Porque sabía que te heriría. ¿Y aún así lo hizo? Paula se cruzó de brazos. Roberto, ella tiene derecho a querer a su padre en su boda. Yo asentí. Perfecto. Tiene derecho. Y yo tengo derecho a no pagar por un show donde me tratan como una billetera. Paula se puso roja. No seas así. No puedes castigarla por esto. Yo dije: no es castigo. Es consecuencia. Paula elevó la voz por primera vez en años. Eres un egoísta. ¿Egoísta? Después de 17 años. Yo respiré, fui al cuarto, saqué una carpeta con papeles de los contratos y la puse en la mesa. Yo firmé esto. Yo pagué esto. Mañana voy a cancelar todo. Paula se levantó. No puedes, es su boda. Yo la miré y le dije: no. Es una fiesta pagada por mí. Y la fiesta se terminó. Ella lloró, se enojó, me insultó. Dijo que yo estaba arruinando la vida de Valeria. Dijo que yo nunca la quise de verdad. Dijo que yo quería controlarla. Y yo, por dentro, me di cuenta de que todo eso ya me daba igual. Porque era el mismo guión de siempre: si pongo un límite, soy malo. Esa noche dormí en el sofá. No porque me echaran, sino porque no quería estar en la misma cama con alguien que me había ocultado algo así durante meses. A la mañana siguiente, hice lo que nunca había hecho: actué sin pedir permiso. Primero fui al banco y revisé las cuentas.
Había pagos automáticos de la boda, de la wedding planner, del salón, de flores, de música, de un fotógrafo. Algunos depósitos eran no reembolsables. Lo asumí. Porque ya no era dinero. Era dignidad. Luego llamé al salón. Cancelé, Llamé a la wedding planner. cancelé. Llamé a los proveedores. Cancelé lo que pude. En algunos perdí depósitos. En otros recuperé una parte. Me dolió, sí, pero también me dio una sensación extraña de recuperar el control de mi vida. Después llamé a la aseguradora del Mercedes y cambié la póliza. Lo dejé claro, el coche estaba a mi nombre. El préstamo, a mi nombre. Yo lo pagaba. Si Valeria se iba a casar con un papá y un esposo que podían sostener su vida. Entonces ya no necesitaba mi coche. Esperé a que Valeria llegara esa tarde. Ella entró hablando por teléfono, emocionada, sin mirar alrededor. Cuando colgó, me vio y dijo, ¿qué pasa? Mamá está rara. Yo no la insulté. No la humillé. Le pedí que se sentara. Ella se sentó con cara de fastidio, como si yo fuera una tarea. Yo le dije, sé que estás hablando con Javier. Sé que quieres que él te lleve al altar. Sé que me has llamado, solo paga, punto. Ella se puso blanca. Por un segundo pareció una niña, no una mujer de 25. Luego su cara cambió. Se puso defensiva. ¿Revisaste mis cosas? Yo dije, no hagamos esto sobre el método. Hagámoslo sobre el hecho. Valeria apretó la mandíbula. Es mi boda. Es mi padre. Yo asentí. Es tu derecho. Pero no con mi dinero. Ella se rió con desprecio. ¿Vas a chantajearme? Yo respondí, no. No es chantaje. Chantaje sería, si no haces lo que yo quiero, te quito algo. Yo no quiero que hagas nada. Solo no voy a financiar esto. Valeria se levantó. Tú no entiendes lo que significa que mi padre esté ahí. Yo la miré. Lo entiendo mejor de lo que crees. Pero dime algo, ¿dónde estuvo él cuando tú te rompiste el brazo? ¿Dónde estuvo cuando llorabas porque te hacían bullying? ¿Dónde estuvo cuando necesitabas un uniforme, un dentista, un techo? Yo estuve. Yo pagué. Yo estuve. Y aún así, para el momento de la foto bonita, soy el que sobra. Valeria gritó, no eres mi padre. Y ahí, por fin, lo dijo. Lo que siempre estuvo debajo. Yo tragué saliva. Me dolió, claro. Pero al mismo tiempo me liberó. Porque ya no tenía que fingir que esto era una familia completa. Le dije, tienes razón. No soy tu padre. Y por eso mismo, ya no soy tu banco. Valeria empezó a llorar, pero no era un llanto de culpa. Era un llanto de frustración, de perder algo. No puedes cancelar, ya está todo pagado. Yo la miré y saqué las llaves del Mercedes del bolsillo. Ya no está todo pagado. Y esto se queda aquí. Valeria se quedó mirándome las llaves como si fueran un órgano. ¿Estás loco? Probablemente debí estarlo para aguantar tanto. Pero hoy estoy claro. Ella se lanzó hacia mí a intentar quitármelas. Yo di un paso atrás. Paula entró en ese momento y empezó el caos. Paula gritaba. Valeria gritaba. Yo estaba parado, calmado, pero por dentro temblaba. No de miedo. De esa adrenalina que te da cuando haces algo irreversible. Valeria me dijo, te odio. Yo le respondí con voz baja, no. Tú odias que te pongan límites. Paula dijo, te vas a arrepentir. Yo dije, ya me arrepiento. Me arrepiento de no haber puesto límites antes. Esa noche me fui a un hotel. No por drama. Por distancia. Porque sabía que si me quedaba, iba a discutir hasta perder la dignidad que acababa de recuperar. Al día siguiente fui a ver a un abogado. Pedí divorcio. No por la boda en sí. La boda fue la escena final. La razón real era que Paula me había mentido y me había usado como instrumento para cumplir el deseo de su hija, sin importarle cómo me destrozaba.
Cuando Paula recibió los papeles, me llamó llorando, diciendo que yo estaba exagerando, que yo no entendía lo que era ser madre. Yo le dije, ser madre no te da derecho a destruir a tu pareja. Valeria empezó a llamar a familiares, a amigos, a conocidos, contando su versión. Mi padrastro canceló mi boda por celos, porque es un controlador, porque me quiere castigar. Hubo gente que me miró raro. Hubo gente que me dejó de hablar. Y por primera vez, no me importó. Porque estaba cansado de vivir para que los demás me vieran como bueno. Yo quería ser justo conmigo. La boda no se hizo. Sergio, el novio, se enteró de todo el caos y, según me dijeron, su familia se echó atrás. No por mí. Por ellos. Porque una boda donde aparece un padre ausente de golpe y el padrastro que paga desaparece, huele a problema. Y la gente con dinero odia los problemas. Valeria me escribió mensajes larguísimos, insultándome, diciendo que yo le había arruinado la vida. Yo no respondí. No por cobardía. Porque entendí que cualquier palabra mía iba a ser usada para alimentar su narrativa. Paula intentó negociar. Devuélvele el coche, paga al menos una parte, piensa en todo lo que hiciste por ella. Yo le dije, precisamente por todo lo que hice, merezco respeto. Y ustedes no me lo dieron. Durante el divorcio salieron más cosas. Gastos escondidos. Tarjetas a mi nombre que yo no había revisado en años. Compras de lujo que Paula justificaba como para Valeria. Viajes de chicas que yo financié. Y lo peor, conversaciones donde Paula decía a Valeria que yo no me iba a ir porque no tenía a nadie más. Eso me dolió más que la frase de Valeria. Porque Paula, mi esposa, me conocía. Y aún así decidió que yo era seguro de explotar. En un punto del proceso, Valeria pidió verme. Dijo que quería hablar como adultas. Acepté, pero puse una condición, lugar público y sin Paula. Ella aceptó. Nos vimos en una cafetería. Valeria llegó arreglada, como si fuera a una entrevista. Se sentó, me miró con una mezcla rara de orgullo herido y cansancio. Me dijo, nunca quise que terminaras así. Yo le respondí, pero lo hiciste igual. Valeria suspiró. Javier, él es mi padre. Yo necesitaba ese momento. Yo dije, lo entiendo. Lo que no entiendo es por qué necesitabas que yo pagara para que tú tuvieras tu momento con él. Valeria se quedó callada. Luego dijo, porque tú siempre pagaste. Y ahí, sin querer, dijo la verdad más honesta de toda la conversación. Yo le dije, ese es el problema. Ustedes confundieron mi amor con obligación. Valeria frunció el ceño. Yo no te pedí que me quisieras. Yo asentí. No. Pero sí pediste que te financiara. Ella bajó la mirada. Por primera vez, vi algo parecido a vergüenza. No mucha. Pero algo. Me dijo, ¿de verdad ibas a dejarme caminar contigo? Yo la miré. Sí. Porque yo no soy tu padre biológico, pero fui el que estuvo. Y pensé que ese gesto significaba algo. Valeria murmuró, significaba, pero distinto. ¿Distinto cómo? Como agradecimiento. No como que eres mi papá. Yo tragué. Valeria, nadie te pidió que me llamaras papá. Yo solo quería respeto. Ella me miró y dijo una frase que todavía me retumba, es que tú querías un lugar que no era tuyo. Ahí entendí algo importante. Para ella, el lugar de padre era un título sagrado, reservado para un hombre que no hizo nada. Y el lugar del hombre que sí hizo era el de proveedor. El de apoyo. El de extra. Le dije, entonces sí. Quería un lugar que no era mío. Y por eso me fui. Porque yo no nací para ser extra en mi propia casa. Valeria se puso defensiva otra vez. ¿Y ahora qué? ¿Te sientes mejor? Yo la miré con calma. Sí. No porque te haya hecho daño, sino porque me dejé de hacer daño a mí. Ella se levantó sin despedirse. ¿Se fue? Y ahí se cerró algo para mí. No con amor. Con aceptación. El divorcio terminó. Yo perdí dinero.
Perdí amigos. Perdí una familia. Pero gané algo que no se compra, la sensación de que mi vida ya no está al servicio de los demás. No voy a mentir, hubo noches en las que me sentí solo. Hubo momentos en los que me pregunté si fui demasiado duro. Pero cada vez que me venía la duda, recordaba la frase, Roberto solo paga. Y recordaba a Paula diciéndome, no lo hagas sobre ti, como si yo fuera un mueble. Con el tiempo, la historia en su lado se volvió más fea. Paula tuvo que volver a trabajar a tiempo completo. Valeria tuvo que vender cosas, mudar de apartamento, vivir sin ese respaldo. Empezaron a culparme de todo. Si Roberto hubiera sido un hombre, si Roberto no fuera tan egoísta. Nunca escuché, nosotras lo usamos. Nunca escuché, nos equivocamos. Nunca escuché, te fallamos. Y eso me confirmó que yo hice lo correcto. Hace unos meses recibí un mensaje de Valeria. Solo una línea, ojalá hubiera entendido antes. No dijo, perdón. No dijo, gracias. Pero esa línea ya era más que lo que tuve en años. Yo no respondí. No porque quiera castigarla. Porque aprendí que a veces responder es reabrir una puerta que te costó mucho cerrar. Hay gente que cree que ser buen hombre es aguantar. Que ser buen padrastro es dar sin pedir. Que la familia es la familia significa que te quedas incluso cuando te tratan como herramienta. Yo ya no creo en eso. Creo en algo más simple. Nadie tiene derecho a tu vida solo porque te llama por un nombre. Ni madre, ni hija, ni esposa. El derecho se sostiene con respeto. No me siento orgulloso de haber cancelado una boda. Es un desastre, es humillante, y sé que a mucha gente le pareció cruel. Pero yo no cancelé una boda por capricho. Cancelé un símbolo. Cancelé una mentira que se estaba construyendo sobre mi espalda. Valeria quería que su padre ausente tuviera el papel principal. Perfecto. Que lo tenga. Pero que también tenga lo que viene con ese papel, la responsabilidad, el costo, el peso. Yo ya había cargado suficiente. En mi vida nueva no hay Mercedes en la entrada. No hay fiestas grandes. No hay fotos perfectas. Hay algo mejor, yo no tengo que comprar mi lugar en ningún corazón. Y si algún día vuelvo a amar a alguien con hijos, lo haré distinto. No desde la culpa. No desde el miedo a perder. Lo haré desde un acuerdo claro, amor no es una factura, y respeto no es opcional. La última vez que vi el viejo anillo de mi matrimonio, estaba en un cajón. Lo agarré, lo miré un segundo, y lo tiré a la basura. No como un acto dramático, sino como quien por fin acepta que ya no necesita ese símbolo para sentirse válido. Porque al final, la lección no fue ella era mala o yo era bueno. La lección fue más incómoda, yo me quedé donde me usaban porque me daba miedo estar solo. Y cuando dejé de tener miedo, todo cambió. Hay cosas que la gente no olvida. Valeria no olvidará el día que se quedó sin boda, sin Mercedes y sin el hombre que siempre resolvía. Y yo no olvido el día que me di cuenta de que, para ellas, yo era el verdadero papá, solo cuando había que pagar. Pero hoy, por primera vez, eso ya no me rompe. Solo me recuerda por qué me fui.